Y luego vemos parte de él en la historia. Lee la historia de las naciones y especialmente la de los judíos. Verás algo de la mano de Dios como el Señor de la historia. Por otro lado, lo vemos también en la providencia, en el trato providencial que nos dispensa. Pero una vez vistas todas estas cosas, solo hemos visto una mínima parte de él. Vemos que hay un gran poder, una gran capacidad y un gran orden, pero ¡ay! No conocemos a Dios como el Padre. No conocemos el corazón de Dios. No conocemos a Dios en toda la gloria de su plenitud. Juan lo expresa a la perfección en el prólogo de su Evangelio cuando dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. 1:18 cursivas mías. Nadie ha visto a Dios, nadie puede ver a Dios y vivir. Al ser Dios lo que es imposible. No podemos saber nada a menos que se nos revele, y este es el mensaje del Evangelio, que Dios, en su infinita gracia y bondad, no se ha revelado solamente en la naturaleza y en la creación, en la providencia y en la historia, sino por encima de todo eso, en su Hijo, que descendió desde su seno eterno para enseñarnos y hablarnos acerca de Él, y de forma suprema en la cruz. Por eso es tan glorioso. Todo conduce a esto. Hay constantes indicios y señales, pero aquí está ya ante nosotros, en el resplandor de la gloria eterna. Dios nos revela verdaderamente su corazón. Nuestro Señor mismo había dicho que esto era así. Dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, lo que significa que nadie puede venir al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Sí, Dios el Creador, Dios el Todopoderoso, Dios el que consola la historia, pero nunca llegarás a conocer a Dios como Padre salvo a través de Jesucristo y concretamente por medio de su muerte en la cruz. Si quieres conocer a Dios, si quieres conocer a Dios eterno e inmortal, esta es la forma, la única que hay. Mira, observa y contempla la cruz, medita en ella y entonces verás algo de Él. Lo primero que verás será la gracia de Dios. La palabra gracia es importante en la Biblia. La gracia de Dios. Podemos definirla muy sencillamente con las significantes palabras: es un favor a personas que no merecen ningún favor en absoluto. Y el mensaje del Evangelio es que toda persona que sea salvada y restaurada para toda la eternidad lo es única y exclusivamente por la gracia de Dios, y no por sí misma. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Amigo mío, ¿no es hora de que todos lo admitamos? Hagas lo que hagas, jamás te salvarás a ti mismo. Jamás te salvarás a ti mismo del mundo, de la carne y del diablo. Jamás te salvarás a ti mismo de tu propia desgracia, y mucho menos te salvarás a ti mismo de la ley de Dios, del juicio y del infierno. No puedes hacerlo. Inténtalo. Los hombres lo han intentado a lo largo de los siglos. Todos ellos han reconocido su fracaso. Cumplir nunca yo podré las demandas de tu ley. Aunque el celo y el llorar no me dejen reposar, mi pecado no expiarán. Solo tú puedes salvar. Top Lady. Y las mejores almas y las más honradas que ha conocido el mundo han sido las que han intentado seguir ese camino de manera más insistente y al final han estado completamente dispuestas a confesar su fracaso. No, no tenemos más que una esperanza hoy. Es la gracia de Dios, que significa que, a pesar de ser lo que somos, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo hizo a pesar de nosotros. No merecemos más que el infierno. Si piensas que mereces el cielo, puedo garantizarte que no eres cristiano. Ahora bien, esa es una definición muy buena del cristiano. Todo hombre que se considera merecedor del cielo no es cristiano. Pero hay esperanza para todo aquel que se sabe merecedor del infierno. Abandona todo tu fariseísmo. Es todo por gracia y solo por la misericordia, compasión y gracia de Dios. Es Dios quien, a pesar de nosotros y a pesar de que el mundo sea lo que es, envió a su propio Hijo a este mundo y a la cruz.
Fue allí, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Por qué? Esa es la pregunta. De acuerdo, dices, me gusta esa idea de la gracia, me alegra oírte decir que Dios sigue amándonos a pesar de nuestra indignidad y pecaminosidad. Eso es maravilloso. Pero ¿a qué viene la cruz entonces? ¿Por qué no nos perdona Dios simplemente en su amor? Vuelve a mirar a la cruz, amigo mío. Contémplala otra vez. Examínala más detenidamente y tras haber visto la gracia, la misericordia, la compasión y la bondad de Dios, vuelve a mirar, y esto es lo que verás. Verás la justicia de Dios. Verás la justicia de Dios y su santidad. De entre todos los lugares del universo es aquí donde podemos ver con mayor claridad los atributos de Dios. Dios nos ha revelado parte de su rectitud, su justicia y su santidad en la ley que entregó a los hijos de Israel. Los 10 mandamientos lo proclaman y sus castigos a los hijos de Israel también lo demuestran. Pero si de verdad quieres saber algo de la rectitud, la justicia y la santidad completa y absoluta, tendrás que contemplar la cruz excelsa, y allí lo verás, porque lo que la cruz nos dice es que Dios aborrece el pecado. Dios es la antítesis eterna del pecado. Dios abomina el pecado con toda la intensidad de su naturaleza divina, perfecta y santa. Y Dios no solo aborrece el pecado, tampoco puede tolerarlo. Dios no puede contemporizar con el pecado. Por supuesto, eso es lo que queremos. Queremos que Dios contemporice con el pecado. Queremos un Dios que diga, de acuerdo, sé que has hecho esto o aquello, pero no pasa nada. Cuélate en el cielo. Dios no puede hacerlo. Dios es incapaz de contemporizar. No se puede contemporizar entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Son eternamente antagónicos y Dios, debido a que es Dios, aborrece el pecado. Dios debe castigar, pues el pecado, a eso es a lo que se refiere la Biblia cuando nos dice que la ira de Dios es contraria a todo pecado e injusticia. La ira de Dios, dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Amigo mío, Dios es santo. ¿Quién es capaz de imaginarlo? Somos tan imperfectos, tan impúreos. Nuestras mentes se encuentran tan contaminadas. Tú y yo no podemos concebir la pureza absoluta, la justicia absoluta, la santidad absoluta. Quizás podamos hablar de estas cosas, pero no podemos imaginarlas. Sin embargo, Dios es todo eso. Y debido a que es todo eso, no puede tener ninguna relación con el pecado. Nos ha dicho que debe castigar y castigará al pecador porque el pecado es lo que es. El pecado es la rebelión contra Dios. No pienses en el pecado meramente en términos de actos. Eso es lo que todos tendemos a hacer en la actualidad. En su farisaísmo impostado, los periódicos denuncian ciertos actos. Pero el pecado no consiste en eso. El pecado es una cuestión de actitud. Y lo que convierte al pecado en pecado es que es una rebelión contra Dios. Es desobedecer a Dios. Es pisotear la santidad de Dios. Es la injusticia, la transgresión de la ley de Dios. Ciertamente, es peor aún, es aborrecer a Dios. La mente natural no es sólo una mente que lleva al hombre a hacer cosas que no debiera, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. Y es debido a que el hombre en pecado es así, por lo que llega a considerar locura el Evangelio. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Eso es el pecado. Ese es el problema del hombre, que se encuentra tan inmerso en el pecado y le ha pervertido de tal forma que cuando Dios hace lo más glorioso que puede llegar a hacer, el hombre natural se ríe de ello y lo considera locura, lo desecha despectivamente. Por eso Dios aborrece el pecado, porque el pecado le aborrece, es enemistad contra Dios.
por cuanto los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora bien, eso es lo que nos dice la cruz, y vemos que la cruz es necesaria por causa de ello. Aquí está el problema. ¿Cómo puede un Dios así perdonar a algún hombre? ¿Cómo podemos albergar esperanza alguna de llegar al cielo si todos hemos pecado? Todos somos por naturaleza hijos de ira, dice Pablo a los Efesios, lo mismo que los demás. Efesios 2:3. Todos aborrecemos a Dios por naturaleza. Y si no lo has comprendido es que no tienes un conocimiento profundo de estas cosas. No me vengas con que siempre has amado a Dios. No lo has hecho. Naciste en pecado, fuiste formado en maldad. Y si piensas que siempre has creído en Dios, es porque has tenido un Dios de tu propia factura, no el Dios de la Biblia. Esta es una afirmación de valor universal, de modo que tenemos un problema. ¿Cómo puede este Dios santo y justo perdonar a alguien y seguir siendo lo que es? Lo que vemos en la cruz es la forma que tiene Dios de resolver el problema. Veo, pues, la sabiduría de Dios. Si deseas conocer algo de la sabiduría de Dios, observa la cruz. Aquí tenemos la solución del problema que vio antes de crear el mundo. El hombre iba a pecar y, sin embargo, Dios desea perdonarle. ¿Cómo puede hacerlo? Dios, en su sabiduría eterna, concibió la manera y el plan. Así dice J.H. Newman, sabio amor de nuestro Dios que envió a un segundo Adán para en medio del pecado rescatarnos y luchar. Si quieres conocer algo de la sabiduría eterna de Dios, observa la cruz. Por eso dice Pablo que es poder y sabiduría de Dios. Ahí vemos la mente del Eterno resolviendo el problema eterno. ¿Cómo puede Dios ser justo y a la vez perdonar a alguien? ¿Cómo puede conciliar ambas cosas, la justicia y la misericordia, la santidad y el amor? ¿Es posible? Y la respuesta la hallamos en la cruz. Por eso Pablo se gloría en ella. Ve cosas ahí que jamás ha visto en ningún otro sitio. Era un fariseo maravilloso, un hombre muy bueno, moral y religioso. Estudiaba las Escrituras, pensaba que lo sabía todo de Dios, pero aquí descubre que no sabe nada. Todo su conocimiento ha quedado reducido a nada. Es aquí donde ve la sabiduría de Dios, al proporcionar un camino, al crear un camino mediante el cual puede seguir siendo Dios y a la vez perdonar a un pecador. Ahí vemos, pues, la sabiduría de Dios, además de su gracia, su propósito, su misericordia y su compasión. Pero veo algo más. Veo la inmutabilidad de Dios, lo que significa que Dios no cambia ni puede cambiar. Verás, el Dios de estas personas modernas es un Dios al que no vale la pena adorar. Es un Dios que cambia, un Dios acomodaticio, y nadie sabe lo que va a hacer a continuación. Cambia cada siglo dependiendo de los conocimientos científicos y las cábalas filosóficas. Dios no es eso. Dios, según los padres de la Biblia, es inmutable. No puede contradecirse a sí mismo. Es lo que Él dice que es. Y si hay algún lugar en toda la historia y en todo el universo en el que veamos la inmutabilidad de Dios de la manera más clara es en la cruz. Allí sufre su propio Hijo. ¿Cambiará? ¿Variará? No. Ve lo que es preciso hacer y lo hace. Dios dice que castigará el pecado. Y cuando hasta su propio Hijo se convierte en representante de los pecadores, está cumpliendo su palabra. No la cambia aún a pesar de que se trata de su propio Hijo. Oh, la inmutabilidad de Dios y la perfección absoluta de sus caminos. Pero eso me lleva a lo último, a lo más maravilloso de todo, que es el amor de Dios hacia nosotros. ¿No sorprende que el apóstol diga a los romanos, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros? Romanos 5:8. ¿Cómo vemos el amor de Dios en la cruz? Ajá. Dice el hombre moderno, lo veo de esta forma, en que a pesar de que el hombre rechazó y asesinó al Hijo de Dios, Dios en su amor sigue diciendo, está bien, sigo perdonándote a pesar de lo que le has hecho a mi hijo, sigo perdonándote. Sí, eso forma parte de ello, pero es lo menos importante de todo. Ese no es el verdadero amor de Dios. Ya te he recordado que Dios no fue un espectador pasivo de la muerte de su Hijo. Así es como lo presenta el hombre moderno, que Dios lo observó todo desde el cielo, vio a los hombres matar a su propio Hijo y dijo, está bien, aún así los perdonaré.
Pero visto de esta forma, Dios era pasivo, estaba inactivo, respondía de forma pasiva a lo que hacían los hombres. ¡Oh, qué importantes nos creemos! No fuimos nosotros los que llevamos a su Hijo a la cruz, fue Dios. Fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Si de verdad quieres saber lo que significa el amor de Dios, lee lo que escribió Pablo a los romanos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecador en la carne. Romanos 8:3. Dios condenó al pecado en la carne de su propio Hijo. Este es el amor de Dios. Vuelve a leer Isaías 53, esa maravillosa profecía de lo que sucedió en el Monte Calvario. Puedes advertir cómo lo repite. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Versículo 4:10. Esos son los términos, y no son más que una descripción clara, simple, exacta y objetiva de lo que sucedió en la cruz. Lea a Pablo resumiéndolo todo. Por nosotros, Dios lo hizo al Hijo pecado. 2 Corintios 5:21. ¿Comprendes lo que quiere decir? Los hombres y las mujeres, ese es el gran problema del mundo. Se encuentra encadenado en su ceguera. Dios hizo pecado a su propio Hijo por nosotros, a pesar de que no conocía pecado, a fin de poder perdonarnos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa eso? Permítaseme ofrecer otra cita del apóstol Pablo, que en Romanos 8:32 describe los motivos de que se gloríe de tal forma en la cruz. Él, Dios, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora bien, esa es una descripción maravillosa de lo que sucedió en la cruz. Dios, en su gran amor hacia todos nosotros, se entregó por todos nosotros a su amado Hijo unigénito, que jamás le había desobedecido y que jamás había hecho daño alguno a nadie, a la muerte en la cruz. Pero advirtamos lo que dice, no escatimó ni a su propio Hijo. Quiere decir que Dios dejó muy claro que castigaría el pecado derramando las copas de la ira sobre los pecadores. Castigaría el pecado de esta forma. Los hombres tendrían que morir. La paga del pecado es muerte, y se refiere a una muerte y una destrucción eternas. Y lo que ahí nos dice el apóstol es que, tras haber depositado nuestros pecados sobre su propio Hijo en la cruz, no escatimó ningún castigo. No dijo, dado que es mi hijo, cambiaré el castigo. Me refrenaré un poco. No puedo hacerle eso a mi propio hijo. No puedo considerarle pecador, no puedo azotarle y herirle. No dijo eso. Hizo todo lo que dijo que iba a hacer. No se abstuvo en nada, no escatimó ni a su propio Hijo. Derramó toda su ira divina sobre el pecado, sobre su propio Hijo amado. Así, escuchamos al Hijo clamando en su agonía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y murió literalmente con el corazón roto. Juan nos dice que cuando los soldados le atravesaron el costado con una lanza, al instante salió sangre y agua. El corazón había reventado y la sangre se había coagulado, y allí estaban el suero y la sangre coagulada, porque su corazón se rompió literalmente ante el tormento de la ira de Dios sobre él y por la separación del rostro de su Padre. Ese es el amor de Dios. Ese, querido amigo, es el amor de Dios hacia ti, un pecador. No es que observe pasivamente y diga, te perdono aunque le hayas hecho esto a mi hijo. No, él mismo golpea a su hijo. Hace al hijo lo que tú y yo jamás podríamos hacer. Derrama su ira eterna sobre él y le oculta su rostro, su propio hijo unigénito y amado. Y lo hizo para que no recibieras ese castigo y fueras al infierno para pasar allí una eternidad en la desdicha, el tormento y la infelicidad. Ese es el amor de Dios y esa es la maravilla y la gloria de la cruz. Dios castigando a su propio Hijo a fin de no tener que castigarnos a ti y a mí. También se hizo para que pudiera predicarse el mensaje de la cruz y es el siguiente: cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo. Hechos 16:31. Cree que murió tu muerte, que soportó tu castigo, que sufrió en tu lugar, que el castigo de tu paz recayó sobre él. Cree y serás perdonado de inmediato. Esa es la gloria de la cruz. La sabiduría de Dios ideando el camino, el amor de Dios aplicándolo, a pesar de lo que significaba para él, y el Hijo dispuesto a someterse voluntariamente a ello, a fin de que tú y yo pudiéramos ser perdonados y convertirnos en hijos de Dios. Oh, la cruz excelsa al contemplar do al Rey de Gloria padeció, porque su propio Padre le inmoló allí. Riquezas quiero despreciar y a la soberbia tengo horror. Y también desprecio mi propia justicia. Es la cruz excelsa al contemplar. Cuando veo estas cosas, a Dios eterno, en toda la gloria de su corazón de Padre, entregando a su propio Hijo a tal muerte por mí. Y ciertamente, pues en la cruz veo la armonía de todos los atributos divinos. Veo su santidad y su amor. Veo cómo la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Veo todos los atributos eternos del Dios inmortal demostrados a la vez. No hay contradicción entre su justicia, rectitud y amor, misericordia y compasión. Está todo ahí. Y todo está ahí en la plenitud de la deidad. Al ver cosas como esas no podemos más que decir, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde conozco a Dios tal como es y como mi Padre, y veo cómo su naturaleza queda reivindicada hasta la última tilde. Por eso debo entregarle mi alma. Confío en su palabra, es el Dios inmutable y eterno. ¿Reaccionas así ante la cruz, amigo mío? ¿Has visto estas cosas en la cruz? Al Hijo junto al Padre y al Espíritu apoyándole. Se ofreció a sí mismo, a Dios, a nuestro favor, a través del Espíritu eterno. ¿Es tu reacción ante esto lo que determina si eres cristiano o no? No me hables de tus buenas obras, no me interesan. No me digas que perteneces a alguna iglesia, no me interesa lo más mínimo. ¿Te glorías en la cruz? ¿Lo es todo para ti? ¿Significa la vida para ti? ¿Estás dispuesto a morir antes que renegar de este glorioso mensaje? Así es el cristiano. Y a menos que nos gloriemos en la cruz, no la habremos visto ni sabremos lo que es. Y si no la hemos visto, no creemos realmente en ella. Y si no creemos en ella, seguimos en nuestro pecado. Y de morir así seremos juzgados e iremos al infierno. Tu destino eterno depende exclusivamente de esto. ¿Has visto que Dios ha proporcionado en ella el único camino para el perdón y para convertirte en hijo suyo y heredar las glorias de la eternidad? Que Dios se apiade de nosotros y abra nuestros ojos por medio de su Espíritu para que veamos la gloria de la cruz.